Bueno, muy buenos días a todos los amigos que en esta preciosa mañana se han ido agregando a este sistema de Facebook y a los amigos que allá en la cuenta de YouTube también están escuchando nuestros tiempos devocionales Caminos de Vida Eterna. Damos la gloria al Señor. Seguimos en este estudio sistemático de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Venimos estudiando el libro de Miqueas. Hoy nos corresponde el capítulo 5, ¿cierto? El capítulo 5, los que han venido ahí en ese estudio sistemático día a día, hoy nos corresponde leer el capítulo 5 y estudiar el capítulo 5, entonces vamos a leerlo, vamos a leer el capítulo 5 en esta preciosa mañana. Vamos a Reúnete ahora en bandas, oh hija de capítulo 5. Reúnete ahora en bandas, oh hija de bandas. Nos han sitiado, con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel. Mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Empero los dejará hasta el tiempo que para la que ha de parir, y el resto de sus hermanos se tornará con los hijos de Israel. Y estará y apacentará con fortaleza de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Le asentarán, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando Asur viniere a nuestra tierra, y cuando pisare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y comerán la tierra de Asur a cuchillo, y la tierra de Nimrod con sus espadas. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros términos. Y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo será el resto de Jacob entre las gentes, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán calados. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Y arrancaré tus bosques de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las gentes que no escucharon. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Ya hemos hecho lectura del capítulo 5 del libro de Miqueas. Hoy estaremos compartiendo, mis amados hermanos y amigos, este capítulo 5. Y este capítulo 5 nos señala como título la humillación y la exaltación. La humillación y la exaltación, ¿sí? Qué importante, recordemos que Dios viene hablándole a este pueblo que se había, ¿qué? Extraviado, que se había extraviado de la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Que se había corrompido, que había caído en un estado de corrupción, había los jueces, los gobernantes y los profetas y sacerdotes se habían corrompido. Recordemos que ayer hablábamos acerca de una promesa de ¿qué? De un gobierno de ¿quién? Un gobierno de Dios. Pero entonces hoy estaremos hablando bajo el título la humillación y la exaltación. La humillación es el camino que nos lleva a ser exaltados por Dios, ¿sí? La humillación es el camino que nos lleva a ser exaltados por Dios. Qué tremendo. A veces no aprendemos cómo. No aprendemos de una manera fácil. ¿Usted qué opina? No, la palabra dice que si no aprendemos con amor, aprendemos con dolor. Exactamente, ¿cierto? Y muchas veces es necesario que venga la humillación para poder ser ¿qué? Exaltados, ¿sí? Muchas veces necesitamos, hermanos y amigos, experimentar situaciones difíciles para poder aprender y luego ser ¿qué?
exaltados. La humillación era el modelo que Dios iba a utilizar para purificar. Escúcheme muy bien. La humillación era el modelo que Dios iba a utilizar, Diego, para purificar ¿qué? A ese pueblo que se había prostituido. Que se había desviado. Que se había desviado, exactamente. Tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que Dios tiene que hacer con el hombre para poder que el hombre cambie de actitud, para poder que el hombre cambie de comportamiento, para poder que nosotros tomemos actitudes diferentes, ¿cierto? Podamos entender que Él es el que tiene el control de todo y hacer caso omiso a obedecer lo que nosotros queramos hacer y desobedecer la palabra de Dios. Correcto. Entonces a veces tiene que venir su momento. Jesús dijo ahí en Mateo 23:12, y cualquiera que se ensalza será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado, ¿cierto? En otras versiones dice, o en otros evangelios dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, ¿sí? No importa cuán alto nos podamos considerar nosotros, no importa cuán elevados nos podamos sentir, ¿sí? Si nosotros nos subimos muy alto, pues déjeme decirle que Dios se encarga de ¿qué? De bajarnos de allá, de esa altura donde muchos de nosotros de pronto llegamos a subirnos, ¿sí? Entonces que Dios nos ayude porque es complejo esa situación. Pastor, ahí donde dice de que nosotros estamos allá en lo alto por medio de nosotros y nos olvidamos que no hay lugar más alto que estar de rodillas ante los pies de Cristo. Ajá. Y a veces tienen que haber situaciones difíciles para poder entender eso. A veces tienen que llegar momentos, porque el hombre naturalmente no aprende. Naturalmente el hombre no aprende con facilidad, no aprendemos. Entonces sigamos por favor. William Safire dijo, nadie es más grande que aquellos dispuestos a ser corregidos, ¿sí? Nadie es más grande que aquellos que están dispuestos a ser corregidos, ¿sí? El hombre aprende cuando somos corregidos. Aprendemos a través de la corrección. Y una de las maneras que Dios iba a llevar a ese aprendizaje al pueblo de Israel era a través de ¿qué? De la humillación. Era necesario que ellos fueran humillados, era necesario, amados amigos y hermanos, capítulo 5, nos habla de eso, nos habla de dos puntos muy interesantes, que era la humillación y la ¿qué? Y la exaltación, ¿cierto? Entonces, ante el mensaje de Miqueas de invasión, encontramos un contraste. El capítulo 5 nos presenta un contraste. Volvemos nuevamente a ese contraste en lo que dice Dios, lo que dice Miqueas, que es el profeta de Dios, y lo que dicen los falsos profetas, ¿cierto? Ahí encontramos ese contraste. Siempre el mundo ha estado en un contraste, ¿cierto? Así es, pastor. El hombre dice, Dios dice una cosa, y el hombre hace otra. El hombre hace otra cosa, ¿cierto que sí? En la invasión en contraste, promesa de un libertador, una falsa confianza y una confusión religiosa. Ahí encontramos en el capítulo 5, amados amigos y hermanos, que vamos a entrar ahí ya, vamos a mirar tres puntos importantes en esta preciosa mañana. El primer punto que vamos a tratar es que bajo ese proceso de humillación para que fueran exaltados, el Miqueas, inspirado en el Espíritu, habla a las tribus del norte, a las tribus del sur, les habla de una promesa de un libertador. Entonces vamos a hablar como primer punto de un libertador. ¿En dónde encontramos eso? Ahí, del versículo 2 al 4, lo vamos a leer en la nueva versión internacional, del versículo 2 al 4, vamos a mirar qué nos dice la palabra. Pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Por eso Dios los entregará al enemigo, hasta que tenga su hijo la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero
surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el profeta está señalando en este capítulo 4, capítulo 5? En este capítulo está primero señalando como primer punto un libertador, un libertador. ¿Dónde encontramos ese libertador? Del versículo 2 al 4. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Miqueas nos traza una profecía mesiánica. Ahí, del versículo 2 al 4, el profeta Miqueas está trazando de una manera abierta, no solamente un libertador para el pueblo de Israel, sino que nos está trazando una profecía mesiánica. Dios le brinda una promesa de un libertador que los libraría ¿de qué? De la opresión. Recuerde que ellos estaban oprimidos ¿por quiénes? Por los gobernantes, por los sacerdotes, por los jueces y por los líderes religiosos. Había un sistema de opresión en aquel tiempo. Los que hemos venido estudiando desde el capítulo 1 en adelante, vamos a ir, entonces va a ser fácil que usted pueda comprender por qué ellos necesitaban un libertador. Porque ellos estaban bajo presión. Estaban siendo oprimidos, ¿cierto? Oprimidos por todos estos jueces corruptos y perversos, oprimidos por este sistema de gobierno, oprimidos por ese sistema religioso que lo único que buscaba era quitarle lo poquito o mucho que tenía. Ahora Dios les dice, yo les da una promesa. Recuerden el capítulo 4, nos hablaba de esa promesa donde nos habla del gobierno de Dios. Pero aquí nos habla de esa promesa de que les iba a dar ¿qué? Un libertador. El libertador surgiría de Belén. Oiga, de Belén. Una aldea campesina que había en la zona del territorio Israel. Allí cerquita a Jerusalén. A 8 kilómetros de distancia estaba esa aldea. ¿Y sabe qué me llama mucho la atención? Y pues estamos compartiendo en esta mañana. ¿Por qué Dios no escogió a ese libertador? No lo escogió por allá de la alta realeza. Claro, la pregunta es excelente. O sea, en la cuestión de que se denomina es porque siempre se exalta la humildad y la sencillez desde el principio, que Dios puso a que viniera de un pueblo pequeño para que así él pudiera crecer y fuera glorificado su santo nombre. Amén. Entonces mire que cuando usted mira, mis amados hermanos, este estudio dice Belén de Eufrata, ¿cierto? De Efrata. Belén era una aldea campesina que había en aquella región de Israel. Era una aldea campesina, ¿cierto? Allí, en esa zona. Es más, cuando usted mira el sistema político de Jerusalén, el sistema político de Israel, usted se dará cuenta de que Belén era una región muy pobre, una región muy humilde, ¿sí? Porque Dios les quería enseñar. Dios siempre, hermano, Dios siempre nos quiere enseñar algo a través de todo lo que sucede en nuestro diario vivir, en todas las cosas que suceden alrededor de nuestra vida. Dios nos quiere enseñar algo, ¿sí? Ellos eran orgullosos. Recuerde que ellos eran ¿qué? Orgullosos. Y Dios los quería ¿qué? Les quería tratar el orgullo. Dios les quería tratar la arrogancia. Y les iba a levantar un libertador, no como el que ellos estaban acostumbrados a levantar, no como el que ellos siempre estaban acostumbrados a tener. Era un libertador que venía de una familia humilde, venía de una descendencia humilde, porque la tribu de Judá era una de las pequeñas tribus de Israel, venía de una población humilde y sencilla. Me hace comprender lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿cierto? Qué importante. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿qué? A los sabios. Ahora,
Ese libertador surgiría de Belén, de una aldea, ¿cierto? A 8 kilómetros de Jerusalén. La Biblia en el Nuevo Testamento nos traza Mateo capítulo 2, versículo 6. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 2, versículo 6? Leo palabra de Dios. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¡Qué tremendo! ¿Cómo, Gloria a mire, Dios. encontramos ese texto paralelo, por decirlo así, que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Amén. ¿Cierto? Miqueas escribe este libro profético en el año 735 a.C. y se dice que el Evangelio de Mateo fue escrito más o menos en el año 70, año 80 después de Cristo, ¿cierto? Imagínense, y Mateo está narrando y escribiendo lo que Miqueas años atrás había hablado acerca de qué, de ese libertador. Qué importante, ¿no? Por eso es tan importante, mis amados hermanos, a la hora de hacer estudios de la palabra, poder nosotros tomar esos textos que se convierten en puente para nosotros poder dar una correcta interpretación. Por eso estamos diciendo que lo que Miqueas afirmaba en el versículo 2 y el 4 nos estaba dando luz al Mesías enviado, ¿cierto? Él estaba hablando de un libertador para ese tiempo, pero Amén. también les estaba hablando de un libertador ¿a qué? A futuro. A futuro, ¿cierto? Amén. Entonces, sería del linaje davínico, es lo que Miqueas está diciendo, y eso lo encontramos allá en San Juan 7:42, que nos dice la palabra de Dios. Amén. Nos dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Tremendo, ¿no? Amén. Ahí encontramos esos textos que nos orientan. San Juan 7:42, donde nos habla abiertamente el evangelista Juan, hablando también, recuerde que es otro evangelista, ahorita hablamos de Mateo. Juan también nos habla de la descendencia de ese libertador que Miqueas está hablando. Venía Amén. de la tribu de Judá y venía de Belén. Saldría de allí, ¿de qué? De esa aldea humilde de Belén, ¿cierto? Qué importante. ¿Y qué es lo que está diciendo Miqueas allá en el capítulo 5, en el versículo 2? Dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Que oiga, qué tremendo, mis amados de Dios. Amén. Cómo Dios tiene que planes y propósitos. Ahora, este primer punto que estamos tratando, que hablamos acerca de esa promesa del libertador, ¿cierto? Miqueas traza este acontecimiento bajo dos aspectos. Ahí lo vamos a mirar en el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 de Miqueas capítulo 5, versículo 3, que nos dice. En esta nueva Sí. traducción dice: por eso Dios los entregará al enemigo, hasta que tenga su hijo la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Es importante cuando miramos, hermanos, el capítulo 5, el versículo 3, recordemos que dice que hay una promesa de un libertador, pero esa promesa estaba sujeta a dos cosas bien importantes. Lo primero, tendrían que ser conquistados por sus enemigos, o sea, se tendría que cumplir, porque Dios no miente. Yo quiero que usted tenga en cuenta eso, Dios no Amén. miente. La Biblia dice, allá en el libro de Romanos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, lo que Dios dice lo cumple. Ahora, ¿qué había dicho Dios en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4? Les venía hablando acerca de la invasión, de que ellos serían conquistados. ¿Por qué? Por otros imperios, y que serían llevados bajo cautividad, que serían destruidos, que llegarían a un proceso de ruina.
Y eso se tenía que cumplir. Entonces, cuando Miqueas habla de ese libertador, Miqueas nos traza, aquí en el mismo libro de Miqueas nos traza dos aspectos. El primer aspecto era que tenían que ser conquistados. Pero mira lo que dice el versículo 3. Dice, pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, ¿cierto? Aquí en la versión dice que era necesario que ellos fueran, ¿qué? Conquistados. Ahora, nos traza también algo bien interesante, y es, hermano, nos dice que el tiempo de la promesa se haría visible al nacimiento de este libertador. Amén. Ahí dice claramente que era necesario que la mujer que iba a dar a luz diera luz, y eso nos conecta con el libro del profeta Isaías en el capítulo 7, en el versículo 14, que nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Qué tremendo. Mire Gloria a cómo la palabra de Dios, amados, la palabra de Dios nunca no hay controversia en la palabra. La palabra de Dios siempre, hermano, por eso nosotros necesitamos Precisa y obedecer concisa. la palabra de Dios, porque es precisa Y concisa. y porque es concisa. ¿Qué estaba diciendo Miqueas? Que era necesario que la que iba a dar a luz diera a luz. Nos da referencia a lo que el profeta Isaías nos está trazando allá. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, dando referencia, uno, a ese libertador que Miqueas les estaba profetizando. Dos, dándonos alusión a Jesucristo como el Mesías prometido, ¿cierto? Y que lo encontramos. Ahora, ¿dónde tuvo ese cumplimiento? Lo que Miqueas dijo, lo que Isaías dijo, lo tuvo allá en Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice Mateo 1, 23? Mire cómo se va enlazando cada texto de la palabra. Amén. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué está haciendo entonces Mateo? Está trazando y está conectando con lo que dijo el profeta Isaías en el año 701 antes de Cristo, y lo que dijo el profeta Miqueas en el año 735 antes de Cristo. ¿Sí ve? ¿Cómo? Hermano, el Miqueas, y sabe una cosa que me llama mucho la atención, Cuéntanos. era que en ese tiempo no había celular. En ese tiempo no había celular, porque hoy en día por los medios de comunicación rápidamente nos podemos, ¿qué? Pase la onda, Un ¿cierto mensaje que de sí? texto y tenga, vea. Ya, allá vimos a Diego haciendo el devocional con el pastor Olver, Amén. el telefonazo, ¿cierto Sí, que ¿no? sí? Y ahí a través de las redes sociales también se comunica, ¿cierto? Pero en ese tiempo Nada que no ver. había redes sociales, en ese tiempo no había televisor, en ese tiempo no había radio, en ese tiempo no había celular, no teníamos estos privilegios que tenemos hoy en día. ¿Quién fue el que habló entonces? En ese tiempo ellos eran inspirados, no por lo que otros decían, sino inspirados por lo que Dios decía. Y es lo más importante, mis amados hermanos y amigos, cuando nosotros somos inspirados, no en lo que dice el hombre, somos inspirados en lo que dice la palabra de Dios. Por eso, permítanme hacer un pequeño paréntesis aquí en esta mañana. Cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, tenemos que, hermano, estudiarla de una manera sistemática, Amén, sí. ¿cierto? Eso no es coger un texto y sacarlo del contexto, y el que coge un texto y lo saca del contexto, lo que saca es un pretexto, ¿cierto? Y terminamos haciendo falsas, ¿qué? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Pero qué bueno cuando usted y yo, hermano, tomamos esos textos que nos dan alusión, esos textos paralelos que nos ayudan, esos textos que nos dan referencia de un tema. Ahí encontramos, por ejemplo, cómo Miqueas habla, cómo Isaías habla, pero también
Mateo en el Nuevo Testamento confirma acerca de esa promesa de este libertador. Ahora, este libertador, según nos traza el profeta, este libertador traería beneficios. En el versículo 4 que nos dice ahí el versículo 4. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. ¡Qué bendición! ¿Cierto que sí? Mira lo que está diciendo el profeta. El profeta está trazando que ese libertador vendría con un propósito. Y el primer propósito era que los pastorearía. Ese libertador vendría a cumplir la función tremenda. La función de guiar y enseñar. Recuerden que eso lo hablamos ayer. De guiar y enseñar y pastorear. ¿A quiénes les correspondía pastorear en el Antiguo Testamento? Según lo que venimos enseñando. A los profetas y a los sacerdotes. Eran los sacerdotes los encargados de enseñar, de instruir al pueblo en la verdad de Dios. Pero recordemos que los sacerdotes se habían ¿qué? Corrompido. Se habían pervertido. Los sacerdotes habían olvidado la ley, se habían desviado ¿de qué? De la ley de Dios. Los sacerdotes se habían desviado de la ley de Dios y entonces ellos se habían pervertido y no enseñaban la ley de Dios. Ya enseñaban lo que a ellos les parecía. Oiga, lo mismo que sucede hoy en día. Como hoy en día la gente nos estamos desviando de la palabra de Dios y estamos enseñando, y encuentro usted gente, predicadores, que no enseñan lo que la Biblia dice, enseñan lo que a ellos les parece conveniente, lo que les parece más sabio compartir, enseñan lo que en su corazón y en su mente tienen, pero no somos llamados a eso, somos llamados a enseñar la palabra de Dios. Dice, Dios le levantaría ese libertador que los pastoreara, que cumpliera la función de guiar, de enseñar, de instruir al pueblo en las leyes de Dios, función que los falsos profetas y los sacerdotes habían olvidado de hacer. Hoy en día es lo mismo que está sucediendo, ¿cierto que sí, queridos amigos? Ahora, otra de las cosas que el profeta les está trazando es que tendría el respaldo de Dios. Mira que ahí dice, ¿qué dice el versículo 5? El versículo 4 ampliamente dice, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. O sea, ese libertador tendría el respaldo de Dios. ¿Qué dice Isaías 61:1? Ya estamos terminando en esta mañana. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Mire, este libertador que da referencia a Jesús, al Mesías enviado, tendría el respaldo de Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Amén. El profeta Isaías hablando, porque Isaías 61:1 no habla del profeta Isaías, habla de Jesucristo y nos da como referencia a Cristo. Dice, pero el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, a dar libertad a los que, a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y terminamos en esta mañana que ese libertador les brindaría seguridad. Les brindaría ¿qué? Seguridad. Y ahí terminamos ese primer punto en esta mañana. Les brindaría seguridad. Una seguridad que ¿qué? Que los gobernantes no le daban. Una seguridad que los gobernantes no le daban al pueblo. Pero ahora ese libertador sí les daría esa seguridad. Sí les daría esa seguridad. Por eso es importante, hermanos y amigos, aceptar a Cristo, porque la seguridad
del hombre, la seguridad de nosotros, la seguridad de las naciones, la seguridad, hermano, de nuestra familia, la seguridad nuestra no está en las manos del hombre, está en las manos de Dios. de Dios, no está en otras manos. Por eso es importante que nosotros entonces